Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy nosotros vamos a exponer nuestro proyecto final de la materia de procesamiento digital de señales de la Facultad de Ingeniería. Esperamos haya sobrado. Bien, en esta primera parte con este segmento de código lo que hacemos es preparar el entorno de trabajo. Primero lo que hacemos es cargamos las librerías que vamos a utilizar, por ejemplo, Soundfile para leer y escribir archivos de audio, NumPy para manejar los vectores numéricos, Skip.me.signal para las operaciones de procesamiento de señales y Matplotlib para generar las gráficas. Finalmente, con los parámetros figure.figureSize de 10,4, fijamos un tamaño estándar para todas las figuras, de modo que que las gráficas, perdón, se vean alargadas horizontalmente y sean fáciles de comparar a lo largo de todo el análisis. Y como podemos ver, aquí las tres librerías han estado creadas exitosamente, lo cual nos permite poder trabajar con el resto del código. En este nuevo segmento lo que nos pide es subir nuestros tres archivos uno por uno. En este caso son nuestros archivos audio proyecto.wav, ruido-blanco.wav y ruido.wav, en el cual estos son los tres con los que vamos a estar trabajando para las gráficas, espectros, señales y el resto del código. Bien, nos pedirá uno por uno por medio de unas instrucciones, el cual debemos de ir seleccionando. En este caso nos pide subir el archivo proyecto.wav. En este caso lo tenemos que seleccionar, elegir archivo, escritorio. Y colocamos la ruta donde están los archivos, audio.wav, y lo estará reconociendo. Nuevamente con los otros dos, nos pide blanco.wav, aquí, abrir. Y el último ruido.wav. Listo. Una vez subidos los tres archivos, esperamos a que los cargue exitosamente. Y si nos lanza este archivo de que se cargaron el directorio correctamente, es de que los tres se han subido al entorno de trabajo. Bien, aquí en este caso, si es necesario y si es de que lo involucra, hacemos una adaptación del archivo del audio original en el formato estándar que vamos a usar en todo el proyecto. Primero, lo que se hace es que se lee el archivo de entrada con sf.read, que ingresa la señal de frecuencia de muestra original. Con los prints se verifica cuántos hertz tiene y si viene en uno o dos canales. Si el audio es estéreo, detecto que hay más de una dimensión y lo convierto a audio mono, que eso para poder tenerlo solo en un solo canal. Después se revisa si la frecuencia de muestreo coincide con los 16 kHz requeridos. Si no coincide, calculamos cuántas muestras deben tener la nueva señal y hacemos el resampleo con skippy.signal.resample para llevarla directamente a los 16 kHz. Una vez que ya tengo la señal en mono y la frecuencia correcta, la normalizo dividiendo entre su vector máximo para que quede en un rango de -1 a 1 y luego lo convierto a estéreos de 16 bits, que es el formato típico PSB de los WAV. Finalmente, con sf.write, guardo la señal ya procesada en un nuevo archivo llamado voz-original.wav, que ese será ahora el nombre del archivo con el cual vamos a estar trabajando. Y los mensajes de confirmación se estarán viendo directamente acá abajo para saber que todo se ha cargado de correcta manera. De esta manera aquí comprobamos los datos para saber de que todo haya sido correcto, principalmente para que se haya hecho una buena conversión. Y aquí el resultado nos indica que la señal está en 16 kHz, que tiene 87.722 muestras y que ahora está guardada en formato estéreo en 16 bits y 16. Con esto confirmamos que nuestra etapa de preparación se realizó como en la práctica. Bien, en esta nueva parte del código, aquí lo que hacemos es cargamos el audio para poder generar sus gráficas en el dominio del tiempo. Al leer el archivo, vemos que trabajamos a 16 kHz con 87.722 muestras, lo que equivale aproximadamente a 5.48 segundos de grabación. Estos son los datos que después se usan en todo el proyecto. Con esta información generamos la primera gráfica, en donde aquí la podemos ver donde se muestra la señal de voz completa en el dominio del tiempo. En el eje horizontal está el tiempo en segundos y en el eje vertical la amplitud de la señal. Aquí se alcanza a ver toda la frase que grabé con zonas de silencio y al final y varias islas de energía que corresponden a diferentes sílabas. Después se define una ventana de 30 milisegundos concentrada alrededor de los 0.5 segundos y hacemos un zoom en esa región. Bien, la segunda gráfica que nos muestra ya no muestra toda la frase, sino un solo pequeño fragmento. Ahí es donde se aprecia con más detalle la forma de la onda de la voz, es decir, cómo van variando las oscilaciones dentro de una sola sílaba, lo cual nos sirve como referencia para comparar más adelante qué tanto se deforma la señal cuando le añadimos ruido y cuando la filtramos.
Ok, bueno, en esta parte del código que es cargar ruido y, bueno, ruido blanco y ruido, lo que se hace es primero llamar los archivos que importamos al principio y este lo adapta con condiciones exactamente de que la señal se va a analizar. Esto incluye convertirlos a mono. Si tiene varios canales, reemplazarlos a la misma frecuencia de muestreo y ajustar su duración para que tengan el mismo número de muestras. La parte clave de la función es la parte de cargar y ajustar ruido. Esto garantiza ambos sean compatibles con la señal principal. Misma frecuencia de muestreo, misma longitud y un formato adecuado. Sin esta adaptación, no se podría sumar, no se podría comparar ni procesar correctamente. Lo que genera esta parte del código de al final es las gráficas, es que muestran el formato de onda temporal de cada ruido ya ajustado. Permite verificar visualmente que los ruidos están correctamente alineados en tiempo, que no tienen canales extra y que no sobre ni falten muestras, por así decirlo, y que estén listos para usarse en análisis o el filtrado posterior. Y estas son las gráficas que se muestran, el ruido real ajustado y ruido blanco ajustado. Ahora bien, tenemos también esta parte de crear las señales ruidosas y gráficas. Eh, en general, el código genera dos versiones ruidosas de la señal de voz. Una es con el ruido blanco y la otra es con ruido real, por así decirlo. Primero asegura que todas las señales estén en formato mono. Luego aplica diferentes niveles de ruido mediante factores de escala, como por ejemplo alfa-a y alfa-b. Finalmente, guarda las señales resultantes en un archivo WAV y grafica la comparación entre la voz original y las voces ruidosas, tanto completas como, como con zoom. La parte fundamental de este código es las partes que dicen X-ruido-A y X-ruidosa B, que aquí es donde realmente se mezcla la voz con los ruidos, controlando la intensidad del ruido mediante los factores alfa A y alfa B. Esto permite simular distintos escenarios de contaminación sonora. Y la representación gráfica, las gráficas que muestran cómo combina la señal de voz cuando se añade ruido. En la primera comparación se ve toda la señal completa, destacando cómo se eleva o distorsiona la forma de onda. En las gráficas con zoom se observan con mayor detalle cómo el ruido afecta pequeñas proporciones de la señal y permite analizar visualmente la pérdida de claridad o la invasión del ruido de las variaciones de amplitud de la voz. En la siguiente parte del proyecto tenemos la función auxiliar para análisis de espectro. Esto, bueno, la función espectro-magnitud calcula el espectro de la señal usando la transformada rápida de Fourier a partir de la señal en el dominio del tiempo, obteniendo las frecuencias y la magnitud del espectro, pero solo considera la mitad positiva, que es la parte útil para las señales reales. La parte fundamental de este código es x igual a np.ft señal, que aquí es donde la señal pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y también es importante que se seleccione solo la mitad positiva del espectro. Para eso tenemos lo que es W-pos, y este es igual a W y nuestro, nuestro rango de números, y también X-post. Evita duplicaciones de información y deja únicamente las frecuencias reales representantes en la señal. Lo que representa este código, ya a grandes rasgos, es que la función devuelve dos cosas: la frecuencia donde existe contenido espectral en la señal, la magnitud del espectro, que es decir, cuando aporta cada frecuencia a la señal. Y viene en la otra parte que se llama espectro de la señal ruidosa, caso A y caso B. En primera, devuelve tres cosas. Una es la voz original, la segunda es la voz contaminada con ruido blanco, que es el caso A, y la voz contaminada con ruido real, que es caso B. Para ello se usó la función espectro-magnitud, que convierte cada señal al dominio de la frecuencia mediante la respuesta rápida de Fourier. La parte importante aquí es el WA, WB y WX,
que son la magnitud de los espectros, y aquí es donde las señales pasan del tiempo de frecuencias, que gracias a esto es posible visualizar cómo el ruido afecta el contenido espectral de la voz. Las gráficas que se representan en esta parte del código es cuando la voz original exhibe las componentes propias del habla, concentradas sobre todo en frecuencias bajas y medias. En el caso A, que es el ruido blanco, el espectro se eleva de forma generalizada, porque el ruido blanco añade energía en todas las frecuencias. Y ya por último, en el caso B, es que es ruido real, la forma del espectro muestra aumentos específicos en ciertas bandas, dependiendo de las características del ruido. Estas son las gráficas que se muestran. Y la siguiente parte del código es de diseño del filtro pasobandas para la voz. ¿Qué es lo que hace este código? Este código básicamente diseña un filtro de pasabanda pensado para procesar señales de voz. El filtro deja pasar únicamente las frecuencias entre 300 Hz a 3400 Hz, que es la banda útil del habla, y atenúa todo lo que esté fuera de este rango. Luego la gráfica su respuesta en frecuencias para verificar visualmente su comportamiento. La gráfica que se muestra es la respuesta en frecuencias del filtro. Tan fuerte o atenuada queda cada frecuencia al pasar por él. Se observa claramente cómo la banda central, donde el filtro tiene alta ganancia, la banda de paso de la voz, y zonas laterales donde la ganancia cae fuertemente, que son las frecuencias que el filtro elimina. Teniendo el análisis de resultados, en este caso al desarrollar un filtro que es un pasabandas, podemos ver la gráfica que en este caso es la correcta de este filtro, ya que para ello tenemos las limitaciones de las frecuencias, una frecuencia alta y una frecuencia baja. Pero para esto tenemos que usarlo en nuestras señales. Entonces, al filtrar las señales de ruido se genera unas funciones, las cuales va a estar anidada en la voz ruido A filtrada y la voz ruido B filtrada. Aquí tenemos las aplicaciones de los filtros FIR mediante la convolución para que pueda hacer, en este caso, la operación y tengamos ese resultado ahora sí filtrado y no tengamos, como bien lo dijimos, ese ruido. Entonces aquí lo que hacemos para visualizar bien esa parte, recortar la parte de la longitud sea exactamente a n para que no tengamos ese desfase o en este caso esa longitud más que una de otra y así tengamos el ancho de cada una. Después se guardan las señales filtradas para que después se puedan mostrar y comparar. Y por último, se grafica en tiempo de comparación para caso A, para el caso B y para ver un zoom de intervalos entre cada una de estas en el caso A, en el caso B y los espectros de las señales filtradas, ya que ahí nos daremos cuenta de las frecuencias que ésta maneja, porque al tener ruido y en este caso una señal original que es la voz, vimos cómo los espectros tenían muchas espigas, entonces esperamos que en este caso esas espigas del ruido se bajen o en este caso se anulen. Y por último, se pueden mostrar las gráficas. Aquí se ve la voz ruido A versus la filtrada de A completa, en donde la ruidosa, que es la azul, podemos ver que es más invasiva, de hecho, al ruido que le ingresamos. Y la filtrada es más ideal a la misma forma de la señal que teníamos al principio. Después tenemos la voz ruido B y filtrada B, que pasa lo mismo. La ruidosa es más invasiva, tiene más anchos, más tipos de oscilaciones y picos, y la filtrada es la B, la naranja, que en este caso es menos invasiva y teniendo un acercamiento a la original. Aquí tenemos un zoom en donde se puede ver en este caso la ruidosa azul que tiene un pico más arriba, una amplitud más alta y se va desbordando hacia arriba, mientras que la filtrada es algo continuo, a pesar de que tiene esas alteraciones, es más continua. Y en este caso la B, que pasa lo mismo, con la ruidosa tiene amplitud máxima en donde se va elevando y tiene ya una señal filtrada, la cual se mantiene continua, que eso es un resultado perfecto. Ahora pasamos al espectro de ruido de A versus la filtrada. Aquí tenemos que el azul es la ruidosa, en donde tenemos picos de frecuencia mucho más altos de los que necesitamos porque puede estar afectados a la señal. Y para tener este caso, ya la convolución que en el filtro, vemos que la filtrada es la naranja, en donde ya se muestra en este caso las componentes fundamentales de la señal que se necesitan para escucharla fielmente. Eh, Claramente un caso muy bueno del resultado que nos está dando. Aquí tenemos el espectro ruidoso B versus la filtrada de B. Igual pasa lo mismo. Aquí se pueden ver espigas muy grandes de picos de frecuencia, los cuales no pertenecen a la señal pura, ya que les ingresamos un ruido. Y por lo consiguiente, al poner este filtro pasabandas,
tenemos una respuesta de las frecuencias, en este caso de color naranja, en donde ya deja pasar las que nosotros le indicamos para que se pueda escuchar mejor la voz. Ahora, las métricas de SM y CNR, que son los errores cuadráticos medios y la relación señal-ruido en decibeles. Aquí tenemos unas referencias usadas antes del filtro, que es la voz original, y después del filtro, voz original pasando por el mismo filtro, para que se puedan ver las muestras. Se requiere que ya exista funciones como la X ruidosa B y A y B y el filtro FIR, así como sus frecuencias y número de muestras. Definimos la función, en este caso para poder mandarla a llamar, del error cuadrático medio entre señal de referencia y señal aproximada, para poder comparar en este caso la cantidad de error que tenemos, ya sea que sea un proceso no ideal o nos acerquemos mucho al indicado. También tenemos la relación señal-ruido en decibeles, que es la ganancia, para poder ver en este caso la señal útil y la señal de ruido, que es la señal observada referenciada. Para ello ya la pusimos en diferentes operaciones y la voz ideal filtrada con mejor caso posible con este filtro para poder ver cuál es el mejor caso y ver si en verdad tenemos una idealidad. Después, aquí tenemos la ruidosa versus la limpia filtrada y filtrada versus limpia filtrada para poder visualizar de manera gráfica estos cambios de manera que se puedan imprimir. Y eh, el CR antes y después del filtrado, también igual para hacer esos cambios, antes el filtrado, la comparación contra la voz limpia y por último, después del filtrado, la comparación en contra, que es la voz limpia filtrada, para poder visualizarlo y ver qué tan efectivo eran estos filtros, también teniendo en cuenta las alteraciones que puede haber, dependiendo de si el filtro si es muy bueno conforme a sus muestras. Aquí tenemos ya los datos valores de el ruido A versus la original, en donde tenemos 0.000, algo muy, muy, muy pequeño. También el ruido B versus la original limpia, que es 0.029, igual algo muy, muy, muy pequeño de error. Igual la filtrada A versus la original, en donde tenemos 0.0031. Y por último, la filtrada B versus la original. Aquí tenemos ya 5.15, dependiendo ya también del error que nos dio a través del análisis que nosotros hicimos. Aquí está la señal ruido en decibeles, que es la ganancia. Antes del filtrado nos daba 103.84 y después del filtrado en decibeles nos da 102. Algo que es de esperarse, ya que al tener ese filtrado las ganancias bajan, por lo que afecta a la ganancia. Y por último, el caso B, igual lo mismo. Antes del filtrado teníamos en decibeles 98 y después del filtrado 150 para poder tener estos conceptos. Aquí, a continuación, vamos a reproducir los audios para ver en este caso, cómo fue el cambio uno tras otro y poder ver la diferencia entre la señal original, el filtrado, así como el ruido y al final el resultado para ver si obtuvimos lo siguiente. Pasamos ahora con la reproducción de todos los audios para poder ver en este caso la señal que nosotros teníamos generada a través de nuestra voz. Después el ruido blanco que teníamos como fin para ponerle en este caso la voz. Y el ruido real puro, así como la voz ruidosa, voz filtrada, entre otras, para poder ver los cambios y al final ver si nuestro filtro sí funcionó y ver las diferencias que van pasando uno tras otro. Entonces aquí ya elaboramos un código a través de cada una de las funciones y en este caso, los audios para poder ver sus comparaciones, ya con todos los actuadores. Y comenzamos con la voz original, que en este caso es. Este es nuestro audio para la entrega final del proyecto de procesamiento digital de señales. Vemos que tenemos un audio ya grabado puro, así como está. Y después pasamos con el ruido blanco, que es el que va a afectar a la señal. Después tenemos el ruido real puro. Después la voz ruidosa, que en este tipo es el A, que es la voz ruidosa del WAP, más la voz, más el ruido blanco. Este es nuestro audio para la entrega final del proyecto de procesamiento digital de señales. Se puede ver que a través de la primera señal que era más pura con la voz, vemos ahora una interferencia, que es como un ruido que no deja distinguir un poco la voz, se escucha un poco bajo, sin embargo se ve la interferencia de este. Ahora la voz filtrada A, que es cuando aplicamos nuestro filtro para poder quitar esos tipos de frecuencias y observar este resultado. Este es nuestro audio para la entrega final del proyecto de procesamiento digital de señales. Vemos que en este caso el ruido se atenuó mucho, por lo que es muy, muy bueno, ya que al ser un filtro no tan ideal, no tan perfecto, podemos saber que funciona y que la aplicación es muy correcta.
Ahora para la voz del ruido B Este es nuestro audio para la entrega final del proyecto de procesamiento digital de señales. y la voz filtrada para ver cómo se escucha después. Este es nuestro audio para la entrega final del proyecto de procesamiento digital de señales. Y así es como se puede ver la aplicación del filtro para poder concluir con este análisis. Ahora, tenemos en cuenta el análisis adicional de los ruidos puros, ruido y blanco y real. Las gráficas en el dominio del tiempo vamos a ser las que vamos a mostrar. El espectro de magnitud de ruido blanco y ruido real, comparación con el espectro de la voz original. Entonces, en este caso, elegimos un segmento corto para ver la mejora de onda de los ruidos a través del código, así como un análisis y el seguimiento de este. Vamos a imprimir la figura para poder ver la gráfica, en este caso, de la voz original, el ruido blanco, los segmentos, así como el ruido real, igual y sus segmentos, dependiendo de cada uno de estos. También el espectro de magnitudes de la voz, ruido blanco y ruido real con sus frecuencias para poder ver en este caso cómo es la finalización de estas. Imprimimos igual a las gráficas. Hacemos las comparaciones directas de espectros, una misma gráfica de voz ruido para poder ver en este caso el cambio. Aquí está. Primero, el segmento de voz original. Aquí tenemos ya en este caso la gráfica donde nos puede mostrar la voz original en 100 milisegundos. Ahora pasamos con el segmento de ruido blanco en 100 milisegundos, igual, la gráfica pura. Ahora el segmento de ruido real en 100 milisegundos podemos ver una sinusoidal pura, en este caso que contiene todas las características. Después el espectro de la voz original, que aquí nos muestra los picos de frecuencia de cada una de las componentes, que es lo que es muy importante. Después, el espectro de ruido blanco. Aquí se pueden ver múltiples componentes espectrales donde tenemos muchos picos de frecuencia, que son ruidos aleatorios, que se pueden generar a través de diferentes funciones. Y eso fue lo que le implementamos a la función. Después, el espectro de ruido real, en donde se puede ver una componente aquí muy grande en frecuencia, que es la que vamos a ingresar. Después la comparación de espectros voz versus ruido y ruido blanco y versus ruido real. Aquí tenemos el espectro en este caso, el azul es la voz, que está normalizada. Después el ruido blanco, que es mucho mayor invasivo, como lo podemos ver. Y el ruido real, que es la componente más clarita, que no se alcanza a perceptir tanto, pero se puede ver. Y podemos ver la diferencia, ¿no? Ya que los picos de frecuencia de la voz normal tienen diferentes frecuencias, pero no son tan invasivos. Tenemos una forma, en este caso, de la señal, mientras que el ruido blanco abarca muchísimo, 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 muchísimo estos tipos de frecuencia, que es lo que invade, es lo que escuchamos en los audios, esa interferencia. Y eso es todo. Concluyendo con nuestro trabajo previo del proyecto, que para ello, gracias al análisis y resultados de esto, podemos ver los cambios en la señal, así como los diferentes tipos de analizamientos, ya que al comprobar que a través de una señal, en este caso pura, e ingresándole un ruido, podemos ver que nuestro filtrado, al generar un filtro, en este caso de pasabandas, con diferentes frecuencias de alta y baja, podemos ver que la aplicación fue muy correcta, concluyendo con que el proyecto fue de una manera más entendible e ilustrativa para nosotros, para la aplicación de señales, ya que esto es muy útil, lo podemos ver en diferentes casos para eliminar este tipo de ruidos, algún ruido aleatorio a través de sus tipos de frecuencias y también poder ver a través del espectro las frecuencias que lo invaden para que podamos tener un análisis mejor y una toma de resultados más importante.